Ya, ahí está, ahí partí grabando. Ya, entonces la ayudantía de hoy tiene que ver con el concepto de monopolio. Y para la ayudantía lo que vamos a desarrollar son 5 comentes, ya 5 como aseveraciones, con un poco de contenido. Entonces el primero dice así: se dice que la curva de demanda de mercado de la heroína es muy inelástica y que su oferta está monopolizada por la mafia, que suponemos que es maximizadora de beneficios. ¿Son compatibles estas dos opciones? Entonces, primero, para poder responder esta pregunta, vamos a estudiar un poco lo que es el concepto de monopolio. Cuando hablamos de monopolio, monopolio económicamente significa la situación en la cual tenemos un único oferente, o sea, solamente una empresa la cual se encarga de toda la demanda. Además, como es solamente uno el quien se encarga, sabemos que es esta empresa la cual decide cuáles son los precios que van a estar dados por este producto o este servicio que está ofreciendo el monopolio. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se producen los monopolios? Porque primero tenemos lo que son las barreras de entrada altas. Las barreras de entrada son lo que tiene que superar las empresas, las limitantes que hay para poder entrar al mercado. ¿Ya? Entonces, dentro de las barreras de entrada que tenemos lo que son las políticas gubernamentales, las cuales hablan acerca de lo que es un control del gobierno sobre el mercado. Ya cuando hay políticas gubernamentales, el gobierno lo que hace, por ejemplo, es operar con licencia del mercado. Si tú no tienes la licencia para operar, tú no puedes entrar al mercado. Ya eso, por ejemplo, una barrera de entrada que pone el gobierno. Por otra parte, también tenemos una barrera de entrada que puede ser la economía de escala. ¿Qué son las economías de escalas? Las economías de escala suponen que a mayor producción de la empresa en unidades se reducen los costos. Es esta gráfica que está abajito. Y supone que cuando tenemos economía de escalas, como en el lado izquierdo de la gráfica, va a pasar que a medida que vayamos produciendo, los costos van a ir disminuyendo por cantidad de unidades. En cambio, si yo tengo una deseconomía de escala, o economía de escala también, va a ocurrir que a medida que yo aumente más la producción, los costes van a aumentar. Entonces, si hay economías de escala, obviamente los monopolios se ven beneficiados porque ellos pueden producir muchas cantidades y además van a ir disminuyendo el costo por cada unidad que van produciendo. ¿Ya? Entonces, ahí tenéis otra barrera de entrada que favorece al monopolio que está operando. Una tercera barrera también puede ser el requerimiento de capital. Por lo general, para entrar a dominar el mercado, se necesitan hacer costos de inversión. Entonces, como sucede muchas veces, las empresas no tienen lo que son los ingresos para poder ingresar a este mercado. Es como una de las barreras más importantes, ya el no tener este costo de inversión que necesitan para poder entrar al mercado. Y el último también podría ser la diferenciación del producto, que es cuando cómo los consumidores ven nuestro producto. ¿Es llamativo o no es llamativo? Pero desde la comunicación. Puede ser entonces como nuestro producto no es llamativo, entonces no tiene la posibilidad de entrar a este mercado, sobre en el cual hay otra empresa o está este monopolio que domina y tiene obviamente un mayor favoritismo por parte de los consumidores. ¿Ya? Entonces ahí tenéis 4 barreras de entrada que son importantes para ver si uno puede entrar o no al mercado y que por lo general favorecen a la generación del monopolio, si es que están. Y por otra parte también tenéis que pueden pasar o puede haber una forma de generar monopolio si es que el que lo genera tiene un conocimiento especial, tiene algún método o conoce algún secreto, ¿ya? Si es que tenemos obviamente una tecnología o tenemos algún procedimiento único, lo más probable es que este sea la barrera de entrada y no vas a permitir obviamente que entren más empresas si es que tu procedimiento es innovador, es bueno, es de calidad. Entonces esa va a ser una barrera de entrada potente para la empresa. ¿Ya? Entonces ahí tenés dos factores que ayudan a la producción de monopolio. Por una parte las barreras de entrada y por otra parte el conocimiento de algún método especial o único. Gráficamente, cuando tenemos un monopolio, además, debemos recordar que no existe lo que es la curva de oferta, ¿ya? Acá a la derecha está la gráfica de un monopolio y podemos ver que solamente tiene una curva de demanda y tenemos lo que es el ingreso marginal, el costo marginal y el costo medio. Con respecto a los beneficios, ¿cómo yo sé o en qué punto le conviene al monopolista producir? Le conviene en el punto en el cual maximiza los beneficios. Entonces, donde maximiza los beneficios es en aquel punto en donde se maximiza también el ingreso total menos el costo total. Recordando además que el beneficio se representa como la resta del ingreso menos el costo. Como hablamos de maximización o minimización, o siempre que hablemos de optimizar, buscar un mínimo o un máximo,
se utilizan las condiciones de primer y segundo orden. Ya esto es un tema más que tiene que ver con la optimización, así que no es tan importante, pero sin embargo igual es importante que lo tenga en cuenta. ¿Qué ocurre? Que para poder encontrar un máximo debemos derivar. Esa es una condición necesaria, se llama. ¿Ya? Entonces la primera derivada ocurre que uno deriva igual a cero, cuando intentamos encontrar un máximo o un mínimo. Entonces si yo derivo esto que es el beneficio, o el ingreso total menos el costo total, me va a dar como resultado ingreso marginal menos costo marginal, y eso es igual a cero. Ese es el truco para encontrar un óptimo. Entonces, en este caso lo que ocurre es que obviamente derivando el ingreso total, la derivada con respecto a la cantidad, recordemos que es el ingreso marginal, la derivada con respecto a la cantidad del costo es el costo marginal, y obtenemos esta ecuación de aquí, que es un posible óptimo del monopolista que se conoce como el ingreso marginal igual al costo marginal. Este es el punto en donde encontramos el óptimo del monopolista y es el punto en donde hay que hacer los cálculos para el caso de que haya un monopolio presente. Además, sucede que con la segunda derivada, que también se hacía para poder corroborar si era un máximo o un mínimo, debe ocurrir que la resta debe ser menor a cero, para cumplir obviamente que este punto que encontramos sea un máximo. Acá al lado derecho, con esta gráfica, además, estoy mostrando cómo se comporta el ingreso total, el costo total y el beneficio. ¿Ya? El ingreso total está con una recta, el costo total es esta curva que está abajo, y si podemos ver, ocurre que a medida que el costo total llega a su máximo, o sea, es más alto que el ingreso, se produce esta diferencia, tenemos el punto en el cual obtenemos el menor beneficio, mientras que además eh, ocurre que cuando tenemos el punto en el cual el costo llega a un punto mínimo, y además el ingreso también está en un punto en el cual es más superior y tenemos la mayor diferencia entre el costo y el ingreso, ocurre que se genera la mayor cantidad de beneficios. ¿Ya? Y obviamente, ¿por qué la curva de abajo, la café, se comporta primero que va bajando y luego subiendo? Porque si te das cuenta, en la parte de arriba tenemos la curva de costos que sube y que pasa por sobre el ingreso, y cuando se iguala al ingreso, es este punto en el cual está en el cero, ¿no? Y después empieza a subir. ¿Por qué? Porque el ingreso empieza a ser más alto que el costo. Y de nuevo, cuando ya después en este punto se iguala el ingreso con el costo, vuelve a intersectar en el beneficio igual cero. ¿Ya? Entonces, siempre que el ingreso es igual al costo, tenemos beneficio igual cero. Si el ingreso es mayor al costo, tenemos beneficios positivos. Si el ingreso es menor al costo, tenemos pérdidas. ¿Ya? Así es como se lee esta gráfica. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Que tengáis En el que... gráfico, Dime. el eje Y es la demanda del monopolio. En el eje Y vendría siendo el... ¿Cuál? ¿Este aquí? En ambos, sí. Este es el beneficio y este viene siendo la gráfica para el ingreso total y el costo total. ¿Sí? Ah, no, me refiero en la letra I. Finalmente Ah, la tendría letra siendo I, como un eje disculpa, X. es cantidad. Sí, esa hace la alusión a lo que es la cantidad. Ah, ya. ¿Ya? Eso más que nada. Gracias. ¿Hasta ahí ninguna duda? No, todo bien. Ya, vale. Entonces, lo bueno de la ecuación óptima del monopolista es que de acá podemos desprender una otra ecuación, que es la llamada índice de Lerner. ¿Qué es el índice de Lerner? El índice de Lerner lo que ayuda es poder medir lo que es el poder del monopolio sobre el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo represento la fórmula del índice de Lerner? Que se despeja haciendo un arreglo matemático de esta ecuación que está acá, que es el óptimo del consumidor, o sea, el óptimo del monopolista, disculpa. Se obtiene esta siguiente ecuación, que es la que está acá, que es el precio menos costo marginal sobre el precio, va a ser igual a 1 sobre la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto, y eso igual al índice de Lerner, que se puede representar como el lado izquierdo o el lado derecho, como tú quieras. Entonces, ¿cómo se lee esto del índice de Lerner? Que va entre 0 y 1. Primero recordemos lo que es la elasticidad precio de la demanda. La elasticidad precio de la demanda puede ir entre 0 y infinito, donde 0 eran tramos inelásticos o perfectamente inelásticos, y infinito tramos perfectamente elásticos. Por lo general hablábamos de un tramo inelástico cuando eran bienes de primera necesidad, irreemplazables, versus bienes que eran perfectamente elásticos, que son bienes que tienen reemplazantes o muchos sustitutos en el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va ocurriendo esto? Tenemos lo siguiente. Si, por ejemplo, pasara que nos queremos ubicar entre el rango y 0 y 1, o sea, un rango inelástico de la elasticidad precio de la demanda, va a ocurrir lo siguiente. Si tú evalúas, por ejemplo, con cualquier valor entre 0 y 1, yo en este caso me doy el valor de un medio, vas a tener que la igualdad que está acá, en esta parte de acá, te va a quedar precio menos costo marginal sobre precio, va a ser igual a 2. ¿Ya? O sea, ¿qué debería pasar para que te dé un 2 o un entero? Es que la parte de arriba del numerador sea más grande que el denominador.
Sin embargo, esto igual es imposible que suceda, porque con nosotros sabemos que el precio es mayor a cero y que el costo marginal es mayor o igual a cero, o sea, son positivos. Por ende, claramente la diferencia de lo de arriba va a ser menor a lo de abajo, y es imposible en tal caso que te dé un entero. ¿Ya? Siempre te tiene que dar un número más pequeño que 1 o igual a 1, que también es un caso que vamos a ver, pero no te puede dar este valor superior a 1, si te das cuenta. No sé si matemáticamente entiendes por qué no puedo obtener 2 o 3 o 5, etcétera. Sí, sí. Ya, entonces en ese caso queda claro que para un monopolista es imposible tomarse o agarrarse los tramos inelásticos, ¿ya? Entonces no puedes tomar valores entre 0, no puedes tomar estos rangos, que vayan entre 0 y hasta el 1. No que lo tome, claramente, ahí no lo estoy tomando el 1. Pero todos estos rangos no pertenecen o no sirven para un monopolista, no interactúan como tal. Luego, si es que ocurre que la elasticidad es unitaria, es 1, va a ocurrir que la igualdad te va a quedar precio menos costo marginal partido del precio igual a 1, y para este caso, para que ocurra esto, para que te dé 1, debe ocurrir sí o sí que el precio debe ser mayor al costo marginal, y además debe pasar que la diferencia que hay entre precio menos costo marginal sea muy parecida a precio, o sea que el costo marginal sea muy pequeño, entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, en tal caso ocurre que el precio obviamente va a ser mayor al costo marginal, y para este caso ocurre que L es igual a 1, como habíamos comentado anteriormente. L es igual a 1, y cuando L es igual a 1, el poder de monopolio es alto sobre el mercado. ¿Ya? O sea, a un monopolio le conviene mucho más, por ejemplo, estar en rangos cercanos a 1 que a infinito, como vamos a ver. Porque ¿qué pasa si estamos en rangos cercanos a infinito o perfectamente elástico? Si yo reemplazo con infinito acá 1 partido en infinito, eso es 0, ¿cierto? Entonces me debería quedar precio menos costo marginal partido en precio igual 0, y para tal caso se cumple que el precio es igual al costo marginal. Ya, si el precio es igual al costo marginal, entonces me va a dar 0. En tal caso, esa situación, si recordamos lo que era la unidad 2, para la compensación perfecta pasaba que el precio era igual al costo marginal. Entonces, cuando me acerque a lo que es tramos de elasticidad muy cercano a infinito, va a pasar que me voy a estar acercando a la situación de competencia perfecta, y por ende, en estos casos, el poder de monopolio sobre el mercado es bajo, porque hay muchas empresas que ofrecen el mismo servicio. ¿Se entiende? Entonces, cuando estés en un punto en el cual el índice Lerner sea 0, muy bajo, estamos en una situación de competencia perfecta y el poder de monopolio es bajo. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Con los Todo conceptos. bien. Todo bien, ya. Entonces ahora vamos a resolver el comentario. El comentario dice lo siguiente. Se dice que, decíamos que la curva de demanda de la heroína es muy inelástica, ¿ya? Muy inelástica, entonces se va a ubicar en este tramo de aquí. Dice que es muy inelástica, y te está diciendo que, la oferta va a estar monopolizada por la mafia, ya la mafia que es maximizadora de beneficios. Te está diciendo que hay un monopolio que es la mafia y tenía un producto que es inelástico. ¿Son compatibles estas dos opciones? La respuesta es falso. No son compatibles. No son compatibles debido a que, como vimos, como sabemos, el índice de Lerner no permite tomar valores entre 0 y 1, ¿cierto? Obviamente el 1 son rangos menores a 1, no alcanza a tomar el 1, porque el 1 sí es posible tomarlo, ¿cierto? Entonces en este caso dice, no son compatibles debido a que, como sabemos, el índice de Lerner no permite tomar valores entre 0 y 1, y por ende el hecho de que la heroína sea un bien muy inelástico, la pone entre estos rangos, ¿cierto? Entonces, como está entre rangos 0 y 1, sabemos que el índice de Lerner no permite tomar valores entre 0 y 1, por ende los conceptos no son compatibles. ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien. Todo bien, vale. Vamos a la pregunta 2 entonces. La pregunta 2 dice lo siguiente. Coméntese la aseveración es verdadera, falsa o incierta. Una firma que discrimina precios entre los consumidores es menos eficiente que una firma que se comporta competitivamente. Entonces sabemos que los monopolios como tal, como son monopolios y son el único que ofrecen en el mercado, ellos pueden discriminar precios, ¿cierto? Pueden exigir o imponer un precio. Tenemos tipos de discriminación de precios de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Entonces, la de primer grado es una discriminación casi perfecta, ya un poco idealizada, pero es la discriminación perfecta debido a que el monopolista logra identificar a todos los segmentos de mercado
y logra generar el intercambio entre el consumidor y el monopolista a través de un precio el cual justo el consumidor está dispuesto a ofrecer. O sea, por ejemplo, yo como consumidor, Felipe, no sé, estoy dispuesto a pagar un precio 1 por tal unidad, como lo vemos en esta gráfica de color amarillo, puedo pagar un precio 1, entonces va a haber personas que efectivamente van a estar dispuestas a pagar este precio por este bien. Sin embargo, va a haber obviamente siempre un segmento del mercado que encuentre que no sea el precio indicado, ¿no? Que quienes tienen menores ingresos no van a estar dispuestos a pagar este precio. Entonces, en tal caso, lo que hace el monopolista, como es un discriminador perfecto, él sabe quiénes son estos consumidores que están dispuestos a pagar menos, etc. Entonces, por ejemplo, para aquel que no está dispuesto a pagar este precio bueno que está arriba, vaya a cobrarle un precio 2, ¿cachai? A un precio 2, entonces van a consumir tales unidades, pero después van a haber de nuevo otros grupos que no estén dispuestos a pagar estos precios, sino que menos cantidad, quieren pagar un precio menor, entonces el monopolista se adecua a ellos y les cobra un precio menor por unidad. Y eso, así sucesivamente, así sirve este monopolio discriminador de precios de primer grado. El monopolista sabe justo cuánto quieren pagar los consumidores, ¿ya? Entonces lo que sucede es que la discriminación es perfecta, se cumple este supuesto que es del precio igual a costo marginal, que es exactamente el mismo supuesto que se cumple para la competencia perfecta. Por ende, en tal caso, si es que la discriminación es perfecta, solo si es perfecta, se va a cumplir un modelo que es igual de eficiente que el de la competencia perfecta. ¿Ya? Acá tenemos un recuadro en donde podemos ver obviamente qué pasaría, por ejemplo, si solamente se cobraran este precio M, en la parte izquierda, cobro solo este precio M. Si yo cobrara solo este precio, me voy a poder transar esta cantidad M de unidades, ¿ya? Y obviamente en color rojo tienes el beneficio porque el costo está dado por esta curva de costo medio, ¿ya? Todo lo que está bajo el costo medio, en tal punto es lo que te va a salir en promedio esta producción con tales unidades. Entonces yo le resto este costo al ingreso, que el ingreso está dado por el precio por cantidad, que vendría siendo este rectángulo grande, y al restarlo me da este rectángulo en color rojo, que es el beneficio. Y arriba en color amarillo tienen lo que es el excedente del consumidor. Esto es en el caso en el cual solamente hubiera un precio y yo no pudiera cambiarlo. En cambio, como yo ahora puedo discriminar, yo no tengo por qué quedarme con este precio, sino que podría bajar para este cuadrado, o sea, para este triángulo amarillo al lado derecho, podría cambiar los precios y abarcar más segmentos de mercado. Entonces, en tal caso, el beneficio que va a obtener el monopolio va a ser todo este rango de color amarillo, que es este triángulo, que si es que yo dejo un precio fijo no lo logro captar, ¿ya? Porque son todas estas personas que no están dispuestas a pagar este precio M, sino un precio menor. En tal caso, se cumple lo que es la discriminación perfecta y el excedente viene siendo el mismo que el del modelo de competencia perfecta. Se mantiene igual. En cambio, recuerda que si te dicen que hay una discriminación parcial, no una discriminación perfecta, como decía este monopolio, solo conozco la disposición de algunos consumidores y por ende nunca voy a poder llegar a esta parte derecha, si es que la discriminación fuera parcial, ¿ya? Porque solamente voy a estar enterado de ciertos segmentos de mercado y no voy a poder saber exactamente cuánto está dispuesto a pagar cada uno de los consumidores. ¿Ya? En tal caso no hay discriminación perfecta, sino parcial, porque no estoy enterado completamente de cómo se comporta el mercado en base a los precios. Entonces lo que te decía aquí era, comente si la aseveración es verdadera, falsa o incierta. Una firma que discrimina precios entre los consumidores es menos eficiente que una firma que se comporta competitivamente. Esto es incierto. ¿Por qué es incierto? Porque puede pasar que la firma, el monopolio, puede pasar que el monopolio discrimine perfectamente. Esto igual es una situación muy idealizada, como yo te decía anteriormente. En el mercado real es muy complicado que se suceda esta situación de que los monopolistas manejen uno a uno o manejen muy de cerca lo que está dispuesto a ofrecer cada consumidor, ¿ya? Entonces puede pasar en el tema teórico, o bueno, en el tema real igual, pero muy difícil, que el monopolio discrimine perfectamente, ¿cierto? Lo que provoca que la eficiencia se mantenga, o sea, que sea igual. Te va a decir que sea la misma que si se operara con un modelo de competencia perfecta. Recordando que el modelo de competencia perfecta, tal como dice su nombre, es un modelo perfecto, eficiente, ¿ya? Sin embargo, obviamente, si se produce una discriminación parcial, va a pasar que el modelo va a ser menos eficiente. El modelo de monopolio es menos eficiente.
que la competencia perfecta. No sé si te quedó alguna duda o pregunta. A ver, el CMA, ¿qué significa? Costo En el... marginal. Costo marginal igual a costo medio. Esto pasa en la discriminación de Ah, primer ok. grado. Así es la gráfica. Cuando te digan, oiga, haga una gráfica de discriminación de primer grado, es esta forma la gráfica, ¿ya? Que difiere un poco de la gráfica del monopolio general, ¿ya? Que está acá. Ujú. Y en este caso no necesariamente hay discriminación perfecta, ¿cachai? Ok. En este caso es un caso muy idealizado, como te comentaba anteriormente, porque es muy complicado saber qué es lo que está dispuesto a pagar un consumidor, casi imposible, de hecho. Pero existe el caso teórico y es este, que es el de discriminación perfecta. Dale, entonces vamos a pasar a la pregunta 3, que está un poquito más rápida porque es un poco de análisis. Dice, ¿es completamente racional que las compañías de teléfono celular tengan planes diferenciados, por ejemplo, planes con costo fijo alto y costo variable bajo, y otros con costo fijo bajo, pero con costo variable alto? Acá está mal, bueno, en realidad, pero la idea era la siguiente: yo tengo una empresa de telefonía, y la empresa de telefonía lo que hace es poder ofrecer diferentes planes a sus clientes, ¿ya? Entonces, en tal caso, para la discriminación de precios no solo teníamos la discriminación de tipo 1, sino que tenemos la discriminación de tipo 2 y tipo 3. Cuando hablo de una discriminación tipo 2, es una discriminación por cantidad, ¿ya? O sea, descuentos por cantidad se llama esta discriminación. Y es que a medida que estáis comprando más unidades, el precio por unidad es más bajo. Ya es como similar a comprar por mayor el modelo. Y la discriminación del tercer grado es una discriminación por segmentos. Es decir, que yo tengo, no es como la primera, porque la primera es una discriminación perfecta por cada uno de los consumidores, sino es diferente porque la discriminación del tercer grado toma segmentos que yo tengo de mercado. Por ejemplo, caso de Metro Santiago, tengo adulto mayor, estudiante y el pasaje normal, y separo precios para cada uno de esos segmentos. En el caso de Metro Santiago, como un monopolio discriminador de tercer grado, ellos tienen un segmento de mercado que son los estudiantes, que cobran 210 pesos, tiene el segmento de los adultos mayor, que también se le hace descuento, pero tiene el segmento normal, que son los adultos y la gente común y corriente, que les cobran otro precio. Entonces, en tal caso hay una discriminación del tercer grado, dependiendo del mercado al cual me estoy dirigiendo. Entonces, lo que dice acá es que es racional que las compañías de teléfono celular tengan planes diferenciados. Es verdadero que tengan, es racional, porque obviamente siempre en un mercado van a haber clientes que tengan diferentes disposiciones de pagar. ¿Por qué? Porque tienen diferentes rentas, tienen diferentes gustos, necesitas una diferenciabilidad del producto. Entonces, en tal caso, es totalmente racional que las compañías telefónicas ofrezcan muchos planes, debido a que de esta forma pueden abarcar pueden abarcar mayor cantidad de segmentos de mercado. Y obviamente, si tú abarcas mayor cantidad de segmentos de mercado, generas más riqueza, das más variabilidad a tus clientes. No sé si te queda alguna duda o pregunta con este comente. Eh, en el caso de la discriminación de primer grado, ¿cuál sería un ejemplo? Una discriminación de primer grado. Mm, te- te- en la vida real es complicado tirarte un ejemplo de discriminación de primer grado, pero a ver, te pongo un ejemplo. Tenemos por ejemplo, un hotel. Tú tienes un hotel y en tu hotel, por ejemplo, tú cobras un precio de 50. Tienes 30 piezas, por ejemplo. Entonces tú cobras 50, te das cuenta que tu hotel no te están reservando todas las piezas, ¿cachai? ¿Por qué? Obviamente porque es muy caro, van a haber, no sé, dos o tres personas que quieran ofrecerte por esa pieza. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar ahí? Como tú sabes eso, vas a necesitar disminuir un poco. Por ejemplo, le bajas de 50 a 49. Ya, y ahí te llegó otro cliente más. Ah, pero sigues teniendo piezas vacías, ¿cachai? Le bajas un precio más a la unidad, a 48. Ya, sí, así vas discriminando, pero a medida que te haga falta, por ejemplo, el vender, tenga unidades sobrantes, tú vas a ir discriminando el precio a medida que vaya avanzando esto, porque es necesario poder vender, por ejemplo, en el caso del hotel, todas las piezas, porque así te generan más riqueza, ¿cierto? Ujú. Entonces, en tal caso, tú vas a ir poniendo un precio a medida de lo que están dispuestos a pagar cada consumidor. Es complicado en la vida real tirarlo, porque generalmente esto no pasa, ¿ya? Pero tómalo en cuenta así: tienes objetos limitados, tú tienes un precio, tu mercado no está dispuesto a pagar este precio, entonces tú vas bajando una unidad, ves cuánto están dispuestos a pagar,
después nuevamente vuelve a bajar una unidad de precio y así sucesivamente, hasta que puedas vender todas las unidades de producto. Una Diferente, consulta, dime. y, o sea, para tenerlo un poquito más claro, la discriminación de primer grado, entonces, estoy pagando la misma, si uno saca el precio por unidad, ¿sería lo mismo? ¿Cómo, Al, cómo así? eh, Mira, volvamos a la imagen uno para... ya, Disculpa, a la pregunta 2. lado a lado. Acá. Sí. Por ejemplo, ya en la primera barra, ¿Ya? no sé, quizás estoy comprando. Ah, ya, mira, la barra amarilla, la 1, esta de acá, son todos los que están dispuestos a pagar este precio 1, y por ende, todos los que están dispuestos a pagar este precio 1, vendí tantas cantidades, ¿cierto? Ujú. Que esta barra. Después me paso a la barra 2 porque ya no hay más gente que esté dispuesta a pagar ese precio, ¿cachai? Entonces tengo que pasar a un precio 2 y con un precio 2 ocurre esta barra que está al medio, la segunda, y ocurre que para un precio 2 estoy vendiendo I2 menos I1, ¿cierto? Esta cantidad de unidades a este precio 2. Después vamos a la barra 3, ¿cachai? La barra 3 me dice, de nuevo, no están dispuestos a pagar ni precio 2 ni precio 1, bajo a un precio más bajo. Entonces, para este precio estoy vendiendo esta cantidad de unidades. Y después de nuevo bajo, ¿cachai? Y así va, por eso son como barras. Porque no Ujú. es que vendas todo de una, sino que vaya a vender ciertas unidades a ese precio y después vaya a vender ciertas unidades a ese otro precio y después a ese otro precio, ¿cachai? Va a ir cambiando la unidad, la cantidad de unidades según el precio que estáis cobrando. Ya. Ya. Ya, esta es la pregunta 4, que es la pregunta de monopolios naturales. Dice, ¿podría existir una empresa de trenes subterráneos que cobre precio igual a costo marginal? Justifique detalladamente su respuesta. Entonces acá tenemos lo que es el concepto de monopolio natural. ¿Qué es un monopolio natural? Un monopolio natural es una situación en la cual la empresa la cual ofrece el servicio es mucho mejor que muchas empresas por sí solas. ¿Ya? ¿Por qué es mucho mejor? Porque por lo general en los monopolios naturales ocurre que hay altos costos de inversión, o hartos costos fijos y se necesita mucha infraestructura. Un ejemplo clásico de monopolio natural. El agua, por ejemplo. Ya para poder tratar el agua tú necesitas altos costos de inversión porque necesitas maquinaria, porque necesitas procesos especiales, etc. Entonces, ese costo de inversión provoca que sea mucho mejor que opere solo una empresa que muchas, porque además no es mucho el ingreso que va generando la empresa del agua, por ejemplo, por litro, por unidad, por darte un ejemplo. Entonces, en tal caso, es mucho más eficiente que opere una empresa, porque vas a tener muchos costos y por ende necesitas muchos ingresos, a que operen muchas, porque si operan muchas van a gastar mucho, las empresas van a gastar mucho, las pequeñas, y además no van a ganar mucho ingreso, porque el mercado, por ejemplo, del agua no genera tanto ingreso. Entonces, en tal caso, es mucho más conveniente operar con una empresa que muchas empresas. Ese sería un monopolio natural, como tal. Entonces, como siempre ocurre que los costos fijos son altos en el monopolio natural, muy altos, y lo que va a pasar es que, ¿cómo voy a yo identificar una gráfica de monopolio natural? Eh, la gráfica de monopolio natural se logra identificar en el punto en el cual los costos medios siempre son superiores a los costos marginales, y eso es por la siguiente explicación. Yo tenía los costos medios, que es igual al costo total dividido en la cantidad. Y si lo separo, eso sería igual a costo fijo partido en cantidad más costo variable dividido en cantidad. Como sabemos que los costos fijos son mucho más altos que los costos variables, el peso de esta variable, esta curva, va a estar dada por lo general por el costo fijo. Y va a ir en decadencia a medida que avance, porque si te das cuenta, si yo voy aumentando el costo variable no es tan importante o no es tan grande en referencia a lo que es el costo fijo, que es este costo de inversión. Entonces, obviamente, este costo medio, a medida que yo aumente la cantidad de unidades que voy produciendo, va a ir bajando, porque el peso de la variable no lo está dando el costo variable, sino lo está dando el costo fijo. ¿Ya? Entonces, el costo fijo no es una variable que dependa de la cantidad, como sabíamos. Además, ¿por qué ocurre que el costo marginal pasa por debajo de la curva de costo medio? Porque el costo marginal, recordemos que es la derivada del costo total con respecto a la cantidad. Cuando derivamos el costo total con respecto a la cantidad, se anula lo que es el costo fijo, porque el costo fijo no es una variable que dependa de la cantidad, y por ende solamente me queda como resultado la derivada del costo variable con respecto a la cantidad. Y como te nombraba anteriormente, sabemos que para un monopolio natural el peso de la variable costo o sea, el peso del costo variable no es tan grande como el peso del costo fijo. ¿Ya? Entonces, cuando tú veas la gráfica vas a encontrarte con este tipo de gráfica que es diferente a la de la pregunta 1, ¿ya? Donde podemos ver que los costos medios superan a los costos marginales. ¿Por qué? Porque el costo fijo es superior. No sé si ahí tiene alguna duda con la gráfica del monopolio natural.
No, está bien. ¿Ya? Entonces, como este peso está dado por lo que es el costo fijo, siempre va a ocurrir que el costo medio pase sobre el costo marginal. Entonces, aquí lo que te propone el comente es que puedo producir yo con un precio igual a costo marginal, entonces tú te das un precio cualquiera. Voy a insertar cualquiera figura, a ver, una forma. Ya está. Si yo me doy, por ejemplo, este precio, con este precio, si te das cuenta, yo voy a tener el siguiente costo, ¿cierto? O sea, voy a tener primero, digo, el precio igual a costo marginal. Entonces voy a tener aquí, por ejemplo, mi generación de ingresos. Corrí la gráfica, perdón, dame un segundo. Voy a copiar este de acá mejor. Copiar, copiar. Entonces, para ese nivel estoy diciendo que tengo un precio igual a costo marginal, entonces estoy diciendo que eso es lo que voy a estar cobrando. Entonces, todo este rectángulo que se formó acá sería lo que yo estoy ganando con eso. ¿Cachai? Y qué va a ser lo que estoy gastando va a estar dado por la curva de costo medio. Ya siempre para analizar en monopolio cuál es el gasto, dónde está el gasto, es por el costo medio. Ya entonces la gráfica tendríamos que volver a insertar uno de estos. Lo pego acá. Si te das cuenta, para esa misma cantidad, el costo medio está quedando sobre lo que es mis ganancias. Entonces, en tal caso, estoy perdiendo. Si te das cuenta, para todos los valores en los cuales el precio sea igual al costo marginal, voy a estar perdiendo, ¿cierto? No sé si ves que estoy perdiendo. ¿Por qué? Sí, Porque sí. entonces si yo me gano en cualquier punto en donde el precio sea igual al costo marginal para un monopolio natural, siempre voy a estar perdiendo. ¿Y cómo voy a poder sopesar eso? Porque obviamente los monopolios naturales son algo que existen en la vida real, con subsidios que el gobierno tiene que meterse y regular el mercado, ¿ya? Entonces, en tal caso, sí voy a poder producir. Pero en esta situación te dice que para una empresa subterránea que cobre precio igual a costo marginal, no, no va a pasar. Entonces acá ponemos la respuesta es falso, debido a que para todas las situaciones, la empresa está perdiendo. Está perdiendo. Y eso se ve por la gráfica, siempre va a estar perdiendo. Entonces acá la única forma de operar para estas situaciones es que el gobierno intervenga. De esta forma puede suceder que los beneficios sean nulos o positivos. ¿Cómo pueden ser nulos? Por ejemplo, si el gobierno da un subsidio, ¿cachai? Si da un subsidio, por ejemplo, yo podría hacer que, por ejemplo, un subsidio de este monto. Voy a copiar esta acá. Entonces, por ejemplo, me gana acá. Me gané. Entonces, por ejemplo, si el gobierno diera un subsidio justo de este monto que es el que me está faltando ahí, que es esta diferencia, por ejemplo, todo está por ejemplo, del punto N al punto L. Si el gobierno diera un subsidio del punto N al punto L, podría pasar que en tal caso el monopolio va a tener un beneficio nulo. ¿Ya? Y en ese caso podría operar porque las empresas pueden operar con beneficios nulos. Pero si es que no hay una intervención gubernamental, es imposible que haya un funcionamiento en el cual el precio sea igual al costo marginal. Y por eso los monopolios funcionan bajo el supuesto que el precio va a ser mayor al costo marginal para todos los casos, ¿ya? Y esto le voy a hacer relación a la pregunta 1 un poco, porque mira, acá cuando hablábamos del índice de Lerner, el índice de Lerner suponía que tengo el máximo poder monopólico cuando L vale 1, ¿ya? Y eso ocurre cuando la elasticidad unitaria. ¿Y qué pasa cuando la elasticidad unitaria? Sucede que el precio es mayor al costo marginal, sí o sí. Entonces, en tal caso, volvemos acá y debe ocurrir sí o sí que el precio sea mayor al costo marginal. Y no igual, porque si ocurre esta situación, tenemos pérdida. ¿Alguna duda entonces con eso? No, cuando uno habla de beneficio, Dime. ¿solamente se refiere al ámbito económico? Va a beneficio, claro. Acá en economía, claro, siempre al ámbito económico, de las cantidades empresariales, ¿cachai? Claro. Porque, claro, está el concepto de lo que es un beneficio social también, ¿cierto? Por eso me lo preguntáis, ¿no? Sí. Sí, O sea, y pues eso. también porque tú me decías que, o sea, si hay beneficio nulo,
Claro. uno puede seguir trabajando, ¿cierto? Claro, La empresa podría seguir trabajando. económicamente, claro, puede seguir trabajando si es que el beneficio es nulo. ¿Te Sí, acordáis? Eso era con el punto de cierre, el famoso punto de cierre de las empresas, ¿te acordáis o no? No sé si de sí, la sí. unidad 2. Y ahí las empresas operaban a veces con utilidades negativas, pero Ujú, podían seguir operando. ¿Cachai? El mismo claro. supuesto. Dale, voy a seguir a la pregunta 5. Y la ¿Me pregunta, mostré un poco la 4? la 4 Ya. sí. Ojo con esta, mira. Es importante, la gráfica del monopolio natural, que es diferente a la del monopolio al monopolio general, un monopolio normal. Este no es un monopolio natural, por ejemplo. Si te das cuenta, las curvas de costo marginal es creciente, la curva de costo medio igual es decreciente. Y sucede que acá, por ejemplo, no es tanto el costo fijo, sino que el costo variable es mayor, ¿cachai? Que es lo natural, lo que sucede, pero no es la misma que esta gráfica. No sé si lo aprecias. Sí, sí. ¿Me mostré un poquito de la respuesta? La respuesta De aquí. sí. Ya, gracias. Tomáis un pantallazo. Sí. Bueno, ya. Y la 5 dice lo siguiente: una industria perfectamente competitiva ha sido monopolizada, entonces la curva de demanda del monopolio es menos elástica que la curva de demanda que enfrenta la industria competitiva. Ya, este comentario es fácil y tiene un pillo en realidad, pero hay que darse cuenta. Mira, te hablan de la demanda, te está diciendo que pasa a ser una empresa competitiva a un monopolio, y te dice que cambia la curva de demanda. Entonces nosotros sabemos que cuando tenemos un monopolio, ¿qué es la diferencia entre un monopolio y una competencia perfecta? No es la curva de demanda, sino la curva de oferta. Entonces, en tal caso, este comentario es falso, es erróneo, debido a que, no, es falso. Las reales variaciones para esta empresa se observan en la curva de oferta, ¿cierto? En donde pasamos de tener una curva de oferta a no tener. Esto no afecta en ninguna manera lo que es la demanda. La demanda no se ve afectada, por ende ahí tenemos un cazador nomás que te quiera engañar con eso de que cambia la demanda a menos elástica, etcétera. Eso es totalmente falso. No hay variación sobre la demanda, solamente sobre la oferta cuando pasamos de ser una industria competitiva a un monopolio. ¿Ya? No sé si quedó claro eso. Sí, sí. Esto finalmente porque el monopolio, la empresa decide como el precio, puede Claro, vender a exactamente. distintos precios, la misma cantidad, a distintas Claro, cantidades. exactamente. Eso pasa porque en el monopolio no tenéis curva de oferta como dice el enunciado. Si te das cuenta, todas las gráficas que hemos visto tenían una curva de demanda nomás. ¿Cachai? Porque esta es la demanda del mercado, pues, de las personas que están demandando. Pero la curva de oferta obviamente no existe porque quienes ofrecen uno solo. ¿Cachai? No es necesario, entonces, no existe curva de oferta porque la curva de oferta lo que hace es cuantificar todos los oferentes en el mercado, ¿cierto? Como veíamos en competencia perfecta. En este caso, como tengo un oferente, no hay curva de oferta porque tengo uno solo, o no muchos. ¿Cachai? Tendría un punto. Solo un punto, ¿cachai? Aló. Sí, sí, está silenciado. Ah, tranqui. Eso, por eso no ocurre que en el monopolio no tienes curva de oferta. Y después para cuando veamos monopsonio vamos a tener que en el monopsonio no hay curva de demanda, que es la otra parte de la prueba. ¿Alguna duda, pregunta con este comente? ¿Todo bien? Todo bien. Voy a parar Todo la bien. grabación. ¿Cómo se llama? ¿Cuándo tienes la prueba de economía? La tenemos en marzo. En marzo. Como el